Bien, y vamos a hablar de un tema que es fundamental para la economía del país, fundamental por el sector que se trata, que es el sector agropecuario, tanto agricultura cuanto ganadería, es decir, todo lo que el campo le genera a la Argentina es el único, digamos así, en una estructura que está tambaleante, todo, es como si hubiera una columna central que está manteniendo que no se derrumbe absolutamente todo el edificio. Ese es el campo. Y eso lo obligó al gobierno a darle beneficios a los productores de soja con un dólar especial que acaba de terminar precisamente el día 30 de septiembre, que para algunos economistas ortodoxos, esto era directamente un enchastre. ¿Fue un enchastre o no, Juan Manuel? A ver, la medida para lo que era su objetivo fue efectiva, ¿no? La comercialización de soja estaba muy demorada. Nosotros calculábamos la demora en 6-7 millones de toneladas y aparentemente se habrían vendido unas 13-14 millones de toneladas. Es decir, no solo se recuperó la venta que no se había realizado, sino que también se adelantaron ventas probablemente de octubre. Claro, es decir, comenzaron a vaciar los hilos. Se vaciaron los hilos. Del punto de vista de la liquidación del sector exportador, ha sido récord histórico, más de 8.000 millones de dólares. No hay antecedentes. Esa es la cifra, ¿no? Esa es la cifra. 8.000 y pico salió hoy. Sí. Nosotros teníamos estimado para el último cuatrimestre del año unos 11.000 millones de dólares y en septiembre se liquidaron 8.000, o sea que estarían quedando 3.000 aproximadamente para el último trimestre, ¿no? Lo cual es importante advertirlo porque en realidad lo que hizo el dólar soja 200 es adelantar liquidación de exportadores, ¿no? Que se iba a dar de todos modos. Así que fue efectiva, pero con un costo... Es como en tu casa cuando tenés el tarrito y te lo gastás todo de golpe. Es más o menos así. Sí, a ver, el Banco Central se hizo de reservas, pagó un precio alto. Recién Gastón comentaba sobre el tema de la deuda del Banco Central, los pasivos remunerados que tiene el Banco Central. Se ha metido más presión sobre esa deuda. El Banco Central pagaba 200. Histórico, como decía él, prácticamente no hemos estado nunca en esos niveles. Pagaba 200 y cobraba 150, un poco menos, por cada dólar que intercambiaba. De esa diferencia ha surgido emisión de dinero nueva. Así que veremos el impacto que puede tener sobre la inflación y sobre lo que es el necesario ordenamiento que tiene que hacer la política monetaria, cambiaria en los próximos meses. Claro que no está para nada sencillo, ¿no? Resolver el problema por lo económico, pero además también por la cuestión política que ya se vino conversando hace un rato. Es que a pesar de esa inyección de dólares, está la incredulidad que existe en los mercados de los agentes económicos, que no ha habido reacción alguna. Es decir, no ha habido un cambio que digamos que sea absolutamente tangible. Es decir, y la brecha, la brecha cambiaria sigue muy alta. Claro. Las expectativas de devaluación siguen muy altas. No está claro cuál es el segundo o tercer paso que va a dar el gobierno, cuál es el programa que sigue, si va a haber algún tipo de desdoblamiento cambiario, si va a seguir algún dólar especial para determinados sectores. Mientras tanto, el sector agropecuario se prepara para una nueva campaña con toda la incertidumbre que en general hoy hay sobre la economía argentina, con precios internacionales que están bajando un poco y con un fenómeno climático que está metiendo un poco de miedo. Eso es lo más preocupante, ¿no? Porque, es decir, yo digo, muy bien, perfecto, liquidamos, es decir, yo productor, liquidé todo lo que, es decir, la soja que tenía la vendí. ¿Qué hago con esa plata? Tengo que salir a comprar máquinas, no hay porque no tienen cubiertas, todavía no tienen, todavía no tienen cubiertas. Quiero salir a comprar combustible, ¿dónde lo almaceno? Si me tengo que estoquear de combustible. Quiero comprar semillas, tampoco hay, porque con la importación no hay fertilizantes, no hay semillas. Es decir, ¿qué me hago? Esos son los problemas que... Un guiso no puedo hacer, ¿no? Que tiene el sector y que tiene en general el mundo empresario. Cuando uno habla también con gente de la industria, hacen referencia a problemas de abastecimiento de determinados insumos importados, etcétera. En el caso del sector agropecuario, a las condiciones de mercado y de política económica se suma la cuestión climática. Se están haciendo ya algunas proyecciones para el año que viene que hablan de una caída del ingreso de divisas asociado al sector agropecuario.
que puede estar La en Bolsa el de orden Comercio de Buenos Aires está hablando de de 12.000 millones de dólares. sí, un poco menos, de 4.000, 5.000 millones de dólares menos. Claro, eso dicen, pero que si sí. continúa esto, si se continúa, agrava, podría ser todavía mucho si más se alto. agrava la sequía, sí. Así que veremos cómo continúa. El productor está ya en momento de siembra, por lo tanto necesitaba vender granos también. No, seguro. Recordemos que ese es el capital de trabajo que se pone en el mercado cuando está la necesidad de hacer algún gasto. Eso empieza a pasar ahora. Así que veremos cómo evoluciona la estrategia, la inversión del productor. El clima está haciendo que haya cambio de estrategia porque en general se están postergando las siembras, se las está tirando más hacia fines de año en una previsión de que va a empezar a llover allá por noviembre, sí. diciembre. Maíz de primera tampoco, soja de primera tampoco, nada. Y eso tiene implicancias desde el punto de vista por ejemplo, de la exportación para el año que viene. Normalmente se posterga, claro. Claro, en marzo, abril del año que viene hay mucha exportación de lo que son los maíces tempranos, los cultivos tempranos. No van a estar el año que viene, entonces se corre el ingreso de dólares asociados al agro, se va a correr más hacia mayo, junio, digamos, ¿sí? Vamos a tener... Pleno proceso electoral. En la previa a las PASO, esperemos que haya PASO. Entonces vamos a tener de acá hasta, te diría, marzo, abril, muy poco ingreso de divisas del sector, porque bueno, ya se liquidó casi todo lo que se iba a liquidar. El trigo está muy liquidado por la sequía. Hay zonas de Buenos Aires que no saben si darle de comer a los animales el trigo o cosecharlo. Así que se viene un veranito en materia de divisas complicado. Indudablemente que es así, pero mientras tanto, cuando yo pienso en lo que había conseguido el gobierno al hacerse dólares, se abrirá un poco el mercado de importaciones, porque si no importamos lo esencial que necesita el país. No hablemos de autos, de lavarropa, sino de las cuestiones esenciales que hacen en la vida diaria, sin las cuales es imposible, por ejemplo, que haya producción de determinadas conservas, por ejemplo, porque no tenemos hojalata, por ejemplo. Sí, no lo sé. En principio las importaciones de energía tenían que bajar y eso iba a generar espacio a otros sectores, pero en paralelo a la baja de las importaciones de energía se va a dar la baja de las exportaciones agroindustriales. Entonces hay que ver esa cuenta, cómo queda. En el mientras tanto, la actividad económica se está frenando. Ya los últimos datos de actividad económica han dado bastante estables respecto a meses anteriores, no solo por este tema de los insumos importados, sino también por la aceleración de la inflación, ¿no? Es muy difícil con tasas de inflación del 7% que vos puedas sostener poder de compra de determinados segmentos de la población, sobre todo de asalariados informales. Lo que pasa es que la gente, ¿sabes? Que con esta inflación no sabe qué comprar. Ese es el tema. La gente no sabe qué comprar. Sí, los que tienen cierto margen, digamos, de ahorro, en general están tratando de adelantar consumos, todo lo que se pueda. Ahora, hay todo un segmento de la población que no tiene posibilidad de llegan al día ahorrar. 20. Exactamente. Están crujientes de lo seco. que están viendo es qué consumo recortan, digamos, más que adelantar. Así que te diría que el escenario del último trimestre es una economía bastante más planchada. Y bueno, crucemos los dedos que no haya ninguna mala noticia por el lado cambiario, por el lado de la política macroeconómica en general, ¿no? Se suma también la necesidad del ajuste fiscal, que recién Gastón hablaba. Es la única herramienta que hoy tiene a mano el gobierno para intentar estabilizar un poco la economía y empezar a encontrar una solución. Ese ajuste en el presupuesto se lo ve que es muy tibio. Bueno, ahí, aunque el presupuesto nunca se cumple, pero de todas maneras podrían decir, bueno, aspiramos a esto. Es el gran desafío de Massa. Me parece que si hay un indicador que hay que seguir en los próximos meses es qué está pasando con el gasto público y cómo cierra la cuenta. Septiembre me parece que va a cerrar bien porque va a tener un récord de derechos de exportación, ¿no? Esta liquidación extraordinaria de más de 8.000 millones de dólares de los exportadores
va acompañada de una recaudación récord de derechos de exportación, Claro, así seguro. que el número fiscal de septiembre va a dar muy bien, pero bueno, hay que tener ojo para proyectar el último trimestre porque no va a haber ese ingreso extraordinario de derechos de exportación que sí va a tener septiembre, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana, dice el refrán. Mañana es ganar tiempo y mañana vemos. Exacto. Lamentablemente, cuando el mundo proyecta a 30 años, nosotros estamos viendo qué hacemos la semana que viene.